entonces. Les comparto pantalla, entonces. Vamos a repasar las definiciones que vimos en la clase pasada de cantidad de movimiento angular, y después vamos a lo que es conservación de la cantidad de movimiento angular. Bueno, estos son los ejemplos. Bien. Ahí estamos. Bueno, lo que habíamos visto era que si teníamos una partícula que estaba girando, bien, la cantidad de movimiento angular de la partícula era esa. L era igual a masa por la distancia al centro de giro al cuadrado por la velocidad angular. Pero era esto, ¿cuándo ocurría esto? Cuando la velocidad angular era perpendicular al vector posición de la partícula, ¿no es cierto? Cuando el eje era perpendicular, o sea, cuando estaba la partícula rotando en un plano perpendicular, ¿sí? Al eje de rotación. Esto ocurría, es un resumen de una de las filminas de la clase pasada, de lo que vamos a usar ahora. Cuando hablábamos de un objeto, de un sólido rígido, ¿sí? Escucho, levantaron la mano. Ah, perdón, profe, que me interrumpa, pero ¿recuerda que antes de terminar la clase pasada le dije que si podía subir las filminas? Sí, subí unas cuantas. No me alcanzó la tarde para subir todas. Subí, Sí, porque yo las busco acá en la UV y no las encuentro. ¿Me fíjate que podrá decir en qué parte? agregué ¿cómo se llama? Una sección más que es dinámica de los sistemas. Ah, ahí está. Dinámica de los sistemas pude agregar 3, creo. La última no sé por qué no subió la última. Creo que Están está. como ejercicios prácticos, igual. ¿Cómo? Solo ejercicios prácticos veo. Después te digo, pero yo la subí hoy a la tarde. Puede que no esté visible, porque lo estoy viendo ahorita y no. Bien, dinámica de los sistemas. La sección que agregué. Esperemos que te agregue. Bueno, entonces, repasando lo de la clase pasada, tenemos que, entonces, la cantidad de movimiento de una partícula es esa, y para un objeto, un cuerpo rígido, rotando alrededor de un eje perpendicular, entonces la cantidad de movimiento angular es el momento de inercia del cuerpo por la velocidad angular del cuerpo. ¿Cierto? Esto siempre que se gire alrededor de un eje fijo perpendicular. Y habíamos deducido también que cuando hay torques externos, como L es I por omega, si derivamos I por omega, nos queda I por la aceleración angular. Y eso es justamente el torque. Entonces, la sumatoria de los torques resultantes es la derivada con el tiempo de la cantidad de movimiento angular. Algo similar a lo que ocurría con la cantidad de movimiento lineal, que teníamos que la derivada de P era la suma de las fuerzas. Ahora tenemos que la derivada de L es la suma del torque, ¿no es cierto? Y esto es igual a masa por aceleración, en el caso de la segunda ley de Newton, de la fuerza, pero en el caso de rotaciones es momento de inercia por aceleración angular. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con estas formulitas nos vamos a manejar. Porque si hablamos de conservación de la cantidad de movimiento angular, ¿cuándo se va a conservar? Cuando no dependa del tiempo. Cuando la cantidad de movimiento angular no sea dependiente del tiempo, quiere decir que se va a mantener constante a lo largo de todo el tiempo. Es decir, esta derivada, voy a poner el puntero acá. Es decir, esta derivada tiene que ser igual a 0. Si L no depende del tiempo, si L es constante, y tengo una cantidad de movimiento angular constante, quiere decir que esta derivada es igual a 0. Por lo tanto, no hay torque resultante. La suma de los torques externos es igual a 0. Quiere decir que voy a tener conservación de la cantidad de movimiento angular
Cuando no haya torques externos resultantes aplicados. ¿Bien? Entonces voy a tener que la aceleración angular es cero. De tener un movimiento circular, digamos, uniforme. ¿De acuerdo? Entonces pasemos a la conservación de la cantidad de movimiento angular. Quiere decir que esa derivada tiene que ser cero para que se conserve la cantidad de movimiento angular. O sea, acá les pongo textual del server. La cantidad de movimiento angular total de un sistema es constante, tanto en magnitud como en dirección y sentido, si el momento de torsión externo neto que actúa sobre el sistema es cero. Es decir, si el sistema está aislado. Sumatoria de los torques externos, derivada del L total respecto del tiempo, igual a cero. En ese caso tenemos conservación. Y tener conservación significa que la cantidad de movimiento angular inicial es igual a la cantidad de movimiento angular final. Total, por supuesto, del sistema completo. El sistema que está aislado. Entonces, esta es nuestra formulita de conservación. L inicial igual a L final. Igual que antes era P inicial igual a P final. Nada nuevo, es una magnitud que se conserva. Bueno, ¿qué pasa cuando se conserva? Yo voy a la formulita siguiente. Si el L inicial es igual al L final, ¿qué significa? Habíamos dicho que el L era I por omega. Momento de inercia por velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, momento de inercia inicial por omega inicial, velocidad angular inicial, tiene que ser igual al momento de inercia final por velocidad angular final. ¿Por qué pongo un momento de inercia inicial y un momento de inercia final? Si estamos hablando de un sólido rígido, el momento de inercia debería conservarse igual. Pero no es el caso general, porque en algunas situaciones el momento de inercia puede cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, si cambia el momento de inercia, la velocidad angular final va a ser diferente a la velocidad angular inicial. Ahora vamos a ver ejemplos. Sí, Gianfranco. ¿Por qué dice que el momento de inercia puede cambiar? O sea, yo tenía asumido que va a cambiar porque estamos hablando de por ejemplo, un objeto rígido que se mueve, obvio que va a cambiar, creo. No, no. Si el objeto rígido se mueve, no cambia su momento de inercia, porque es rígido. Acuérdate que el momento de inercia depende de la geometría del cuerpo. ¿Bien? Ah, entonces al contrario, en la partícula es así. Claro, la partícula sí, pero estamos hablando de un sistema giratorio, aislado, fíjense acá lo que les puse, puede ser deformable. Entonces, si es deformable, quiere decir que va a variar su momento de inercia durante la rotación, quiere decir que la velocidad angular inicial y la final van a ser diferentes, porque este producto, I por omega, se tiene que mantener constante. O sea que puede haber una redistribución de masa. A ver, el ejemplo más clásico, y el que vamos a analizar en un ratito, es el de las bailarinas, por ejemplo, las que andan en patines, las bailarinas en patines sobre hielo. Patinaje sobre hielo. O cualquier bailarina en general. Para acelerar la rotación, la bailarina, ¿qué hace? O el bailarín. ¿Qué hace para acelerar la rotación? Primero comienza rotando con los brazos extendidos, y luego, y hacerle un impulso, cierra los brazos. Al tener los brazos extendidos, el momento de inercia es mayor que cuando tiene los brazos cerrados. Al cerrar los brazos, se disminuye el momento de inercia. Y como se conserva la cantidad de movimiento angular de la bailarina, ¿por qué se conserva la cantidad de movimiento angular? ¿Por qué no hay torque? Si se conserva, quiere decir que no hay torque resultante. ¿Qué fuerzas actúan sobre la bailarina patinando? Solamente su peso, ¿no es cierto? Su peso es paralelo al eje de rotación. Por lo tanto, la fuerza peso, que es una fuerza externa, no hace torque. Entonces, al no haber torques externos, la cantidad de momento angular, la cantidad de movimiento angular, se conserva. ¿Bien? La reacción del piso
y el peso son las dos fuerzas actuantes sobre la patinadora, porque no hay fricción, estamos suponiendo que no hay fricción. Entonces, las dos fuerzas, reacción y peso, están sobre el eje, pasan por el centro de masa, por lo tanto no hacen torque. Quiere decir que se conserva la cantidad de movimiento angular. Entonces, el movimiento, el giro de la bailarina inicia con un momento de inercia grande, porque extiende los brazos, con una velocidad angular pequeña. Pero luego, cierra los brazos y la velocidad angular aumenta. ¿Por qué? Porque se redujo el momento de inercia. Entonces, IF, y final, el momento de inercia final es menor que el momento de inercia inicial. Por lo tanto, para que se mantenga este producto, omega final tiene que ser mayor que la omega inicial. ¿Está claro? Ahora vamos a ver una serie de ejemplos que lo ilustran a esto. ¿Bien? Así que cuando hay redistribución de masa, vale esta formulita. Si habláramos de un sólido rígido, entonces no cambiaría el momento de inercia, y si no cambia el momento de inercia, sonamos, la velocidad angular inicial es igual a la final. Se mantienen iguales las velocidades angulares. Bueno, entonces, vamos a ver una serie de ejemplos. Estos dos que son los más conocidos, este es como el caso de la bailarina, ¿no es cierto? El primero, ustedes pueden estar en un banquito giratorio, están sentados en un banquito giratorio con poca fricción, por supuesto, y empiezan a girar, alguien los empuja, empiezan a girar, ¿sí? En algún momento cierren los brazos y van a ver que su velocidad angular final va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el momento de inercia se redujo. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. Este ejemplito ustedes lo pueden hacer en casa, si tuvieran una silla de esta giratoria y una rueda de bicicleta, o bien la amoladora. Si tienen una amoladora, también sale lindo el ejercicio. Ustedes se sientan, prenden la amoladora, se sientan en la silla giratoria, y luego dan vuelta la amoladora, o dan vuelta, mientras gira, dan vuelta la rueda o la amoladora. Quiere decir que la omega, la velocidad angular, que inicialmente estaba dirigida, por ejemplo, hacia arriba, con una rotación de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿sí? Con un eje o con una velocidad angular hacia arriba, y luego ustedes hacen fuerza, pero esa fuerza es interior al sistema. Al hacer fuerza, giran el eje y lo invierten al eje. Por lo tanto, la velocidad angular ahora se invirtió. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les va a pasar si están sobre la rueda giratoria? Ahora lo vemos. ¿Qué dice el chat? No sé qué es. ¿Cuál es el sistema? ¿No es cierto? Estamos hablando de un sistema completo. El sistema que estamos analizando, para que la fuerza externa, uno le hace a la rueda, el que está sentado en el banquito es el que le hace la fuerza a la rueda, ¿no es cierto? Le cambia el sentido de giro o invierte la rueda. Pero esa fuerza es entre la rueda y la persona. Entonces, si la rueda y la persona son el sistema, el banquito, rueda y la persona va a ser el sistema completo. Por lo tanto, la fuerza que yo haga va a ser una fuerza interior al sistema, entonces el torque no actúa. No tenemos torques externos. ¿De acuerdo? No hay torques externos resultantes. Bien, entonces voy a copiar en este caso, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a copiar no. Dejar de compartir. ¿Qué pasa acá? Ahora les voy a compartir el dibujito que estábamos viendo, para que hagamos una cuentita muy sencilla.
comparto el pizarrón ahora. Bien, entonces, ¿cuál es el L inicial? Como dijimos, la fuerza es interior del sistema, entonces la suma de los torques externos es igual a 0. Esto quiere decir que L se conserva. L inicial es igual al L final. El L inicial del sistema, ¿cuál es? El sistema es hombre, banco, rueda. No considero la rueda sola. El L inicial, como solamente la rueda está girando, el L inicial es el L de la rueda, nada más. Porque el resto del sistema no está girando. Y el L de la rueda es el I, el momento de inercia de la rueda, por la velocidad angular omega, esta velocidad angular con la que está girando. ¿Bien? Ahora, el L final, ¿cuál es? Al final. Y el L, al final van a notar que está todo girando, que la rueda gira, pero al ustedes hacerle fuerza a la rueda, ustedes van a empezar a girar también, como dice aquel dibujito. Ustedes giran en el mismo sentido que venía girando la rueda antes. Ustedes invierten la rueda empieza a girar al revés, pero ustedes, el que está sentado en el banquito, continúa con la rotación similar a la que tenía la rueda. ¿Por qué? El L final entonces es el L de la rueda, el nuevo L de la rueda, final, el nuevo L de la rueda final, más el L de hombre más banco. Hombre más banco es el sistema. ¿Sí? Como invertimos nosotros la rueda y no le cambiamos la velocidad de rotación, el L final de la rueda, ¿cuál es? Que justamente es menos el L de la rueda final, acá debería haber puesto inicio. El L de la rueda final es menos el L de la rueda inicial, porque yo lo invertí así. El L final es igual a menos el L de la rueda inicial más el L del hombre, no del hambre, sino del hombre, más banco. Pero el L final, por conservación de la cantidad de movimiento angular, el L final es igual al L inicial, entonces ponemos igual al L inicial, que es igual al L rueda inicial. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? El inicial solamente rueda, el final rueda más hombre más banco. ¿De acuerdo? Resulta que como invertí todo, el L final de la rueda es igual al L inicial, pero cambio de signo. Porque le invertí la velocidad angular. Profe, en Entonces, criollo. ¿cómo? En criollo sería que el L que carga la rueda al principio no nos afecta al hombre banco, pero luego cuando la invertís es como que se hace negativa y se transfiere Exacto. al del hombre banco. Exacto. Si no hay fricción en el sistema hombre-banco, con la rotación, digamos, si está libre de rotar, entonces se transfiere esa cantidad de movimiento angular de la rueda, se transfiere al hombre. Este experimento, Claro, alguno tuvo la posibilidad de ir, había un museo de Barrilete, hay algunos museos que muestran algunos experimentos de ciencia, ahora ya no sé cómo se llama, si está y ni dónde está, no sé. Pero esta experiencia siempre la muestran. Les dan un banquito, les dan una rueda rotante, y ustedes invierten el sentido de rotación de la rueda, y sale. Bueno, entonces, ¿para qué hago esto? Para que calculemos cuál es el L
Con esto podemos calcular cuánto vale el L del hombre más el banco. El L del hombre más banco, ¿cuánto es? De acá lo voy a despejar. L hombre más banco, este negativo pasa sumando, y me queda 2 veces, fíjense, el L de la rueda inicial. Es decir, nos queda 2 veces el I de la rueda, el momento de inercia de la rueda, por la velocidad angular de la rueda. ¿Bien? O sea que uno podría, si uno le calculara el momento de inercia al hombre y al banco, podría calcular la velocidad de rotación del hombre más el banco, la velocidad final de rotación, ¿cierto? O sea, que quiere decir que conserva la omega, conserva el signo de la velocidad de la rueda inicial, ¿no es cierto? Y es 2 veces el momento de inercia, perdón, es 2 veces la cantidad de movimiento de la rueda inicial. Para que se conserve la cantidad de momento angular, si uno justo invierte la rueda, uno adquiere el doble del momento de la cantidad de movimiento que tenía la rueda. ¿Sí? Es una experiencia interesante de hacer. Entonces, si la rueda es grande, si tiene una masa grande, o si tiene una velocidad angular grande, lo voy a sentir mucho la velocidad angular que me transfiere. Bien, lo que les decía recién entonces de la situación anterior de la bailarina, no sé si se entendieron bien eso, para recordar lo que les decía recién, el I inicial por omega inicial tiene que ser igual al I final por omega final. Esta es otra situación, ¿no es cierto? Es otra situación. Pero este es el caso de la bailarina. ¿Qué pasaba? Como el I final, al cerrar los brazos, es menor que el I inicial, entonces la omega final, la velocidad angular final, para que este producto se mantenga constante, tiene que ser mayor que la velocidad angular inicial. Entonces aumenta la velocidad angular. Bien, vamos a ver otro ejemplito más. Vamos a ver otro ejemplito de conservación de la cantidad de movimiento angular. Fíjense, veamos este problema, lo voy a correr un poco acá. Tengo 3 más. Acá está. Bueno, el problemita dice, una plataforma horizontal con una calecita, digamos, da vuelta libremente en un plano horizontal en torno a un eje vertical sin fricción. La plataforma tiene una masa de 100 kilogramos, un radio de 2 metros, un estudiante de masa de 60 kilogramos camina lentamente desde el borde del disco hacia su centro. Si la rapidez angular del sistema es de 2 radianes sobre segundo, cuando el estudiante esté en el borde, ¿cuál es la rapidez angular cuando el estudiante alcanza un punto de R, un radio de medio metro desde el centro? Es decir, va caminando desde el exterior hasta el interior, camina medio metro, está a 1 metro, camina medio metro, ¿sí? Y ahí nos pregunta el problema, ¿cuál es la velocidad angular cuando el estudiante está a medio metro? Cuando avanzó medio metro desde el extremo hasta el centro. Y acá se aplica la conservación de la cantidad de momento angular. ¿Por qué? Porque el sistema está rotando sin fricción a través de un eje que pasa por su centro. ¿Bien? El peso y la reacción, el peso del estudiante y la reacción del plano son fuerzas interiores. El sistema es compuesto. El sistema es calecita más estudiante. ¿Bien? Entonces, como se conserva la cantidad de movimiento angular, tenemos que utilizar esto.
Momento de inercia inicial por velocidad angular inicial tiene que ser igual a momento de inercia final por la velocidad angular final. La velocidad angular inicial es un dato. Es de 2 radianes sobre segundo. Pero el momento de inercia inicial, ¿cuál es? El momento de inercia inicial es el momento de inercia del disco y de la cabecita, o disco, más el I del estudiante. Porque es un sistema compuesto por los dos. Calecita más estudiante, ¿alrededor de qué eje? Alrededor del eje de rotación, por supuesto. Alrededor de este eje de rotación. Este eje de rotación, ¿cierto? Entonces, el I de la calecita es el I de un disco, y el I de un disco es un medio de la masa del disco por el radio al cuadrado del disco. Y de la calecita, que es igual al I de un disco. Y el I del estudiante es como una partícula que está, una partícula que está parada en el extremo de la calecita. Entonces el I del estudiante es el I de la partícula, y el I de la partícula, ¿cuánto valía? M por la distancia al cuadrado, ¿se acuerdan? mr cuadrado era el momento de inercia de la partícula. R, ¿por qué? Porque está en el extremo del disco, está justo a los 2 metros. Porque al inicio está a 2 metros. En el final está es un radio de 2 metros, y al inicio 0,5. está a 2 metros, y al final caminó 1,5 metros. Se acercó 1,5 metros hacia el centro. Esta es la posición, este es el R inicial, y este es el R final. ¿Se entiende? Entonces este es nuestro momento de inercia inicial. El radio al cuadrado del disco, o de la calecita, por un medio de la masa del disco, más la masa del estudiante. Masa M, masa grande. Masa M grande del disco, masa chica M del estudiante. Entonces tenemos el momento de inercia, tenemos la cantidad de movimiento angular inicial, que es 2 radianes sobre segundo por esta magnitud que es el momento de inercia. El momento de inercia final también lo podemos calcular, porque es el I de la calecita, que este no varió, más el I del estudiante, y este sí varió, final. Acá tenemos un I del estudiante inicial. Y acá tenemos un I del estudiante final, porque se acercó, entonces tenemos un medio de la masa, la calecita no varió, pero sí varió la posición del estudiante, entonces tenemos que ponerle el R final al cuadrado. Entonces, la cantidad de el momento de inercia resultante es, bueno, ya podríamos poner numeritos, pero no voy a perder. Está hecho en el Serway, para que lo vean si tienen alguna duda. Este ejemplito lo saqué del Serway. Bien, tengo el momento de inercia final, momento de inercia inicial, el dato de la velocidad angular inicial, también lo tengo. Me pide que calcule la velocidad angular final. Entonces de ahí despejamos. Omega final es igual a, paso dividiendo el momento de inercia final, ¿cierto? Y por omega inicial sobre omega final. Perdón. No, final, sino y final. O sea que tenemos I inicial, R cuadrado por un medio de la masa grande más la masa chiquita, por la omega inicial, dividido un medio de la masa grande por el R cuadrado más la masa chiquita por el R final al cuadrado. ¿Está? Así despeje la omega. Ustedes ponen los datos, en el Serway están los datos y les da. Pero es otro ejemplo en el cual varía, hay un movimiento de masa en el sistema, por lo tanto, el momento de inercia final no es el mismo que el momento de inercia al inicio. ¿Sí? Por eso me parecen interesantes estos ejemplos. Un ejemplito muy interesante es el que desarrolla también Serway más abajo. Es el ejemplo del choque entre un bastón, un palo, y una pelotita.
Profe, perdón, qué letra es esa la que tiene el estudiante? ¿Es una R chiquita también? RF, R final, la posición final, Ah, R final, ¿ves? Estaba acá primero, estaba a una distancia R que es igual al radio, estaba en el borde. Y caminó a una distancia R final de 0,5 metros. Después ustedes lo pueden reemplazar por los números. R final es la posición final del estudiante dentro de la calecita. Por eso acá hay una RF. Salió fea, pero es una R final. ¿Mm? bien, bien, bien. Bueno. Ahora veamos este problemita que es muy interesante porque tiene una aplicación, tiene otro problemita también muy parecido, que es el del péndulo balístico. Bueno, parecido al péndulo balístico. Pero hagamos el problemita y después hacemos el péndulo. Dice un choque entre el disco, o una pelotita, y un bastón, o un palito, como quieran llamar. Dice que viene un disco, viene la pelotita de 2 kilos, viajando 3 metros por segundo, y lo golpea el bastón, que tiene 1 kilo y 4 metros de largo. 4 metros, bien larguito el bastón. Se encuentra sobre hielo, en un plano, se está moviendo de arriba la cosa, quiere decir que no tiene fricción en el plano. Y después de la colisión, que es elástica, dice, del choque, que es elástico, y que el disco no se desvía de su línea de movimiento original. O sea, hay que suponer que después que choca, el bastón empieza a girar, pero la pelotita sigue por la misma línea que traía, no se desvió, ni un poquito se desvió. Siguió por la misma línea. Para resolver el problema, hacemos esa suposición. ¿Está claro? Bueno, encuentre la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad tangencial. Rapidez traslacional del disco, la rapidez traslacional del bastón y la rapidez angular del bastón después del choque. El dato es que el momento de inercia del bastón alrededor del centro de masa es de 1,33 kilos por metro cuadrado. Están todos los numeritos para que hagamos el análisis. ¿Bien? Después vamos a analizar la segunda pregunta. Entonces, nos piden que calculemos la velocidad del disco, el módulo, después del choque. ¿Bien? ¿Y qué más? La velocidad del bastón después del choque. O sea, que el bastón, no solamente, después del choque, fíjense qué pasó. Chocó la pelotita, siguió de largo, el bastón empezó a girar, pero además de girar, se desplazó porque está en hielo. O sea que hace un doble movimiento de rotación y traslación. Recuerden que el movimiento compuesto de rotación y traslación se puede descomponer en una traslación del centro de masa más una rotación alrededor del centro de masa. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Pero si tenemos la masa y velocidad, lo sacamos enseguida entonces a la rapidez. Pero es la rapidez después del choque, ¿no? Tenés que plantear la conservación. Fíjense, el choque es elástico. No hay fuerzas externas aplicadas. Las fuerzas externas son el peso y la normal, nada más. Cuando chocan es una fuerza interna, no hay fricción, quiere decir que se conserva todo acá. Colisión elástica, quiere decir que la energía se conserva. ¿Mm? Hay conservación de la energía cinética. Conservación de la cantidad de movimiento angular. O sea, que el L inicial del sistema es igual al L final. Que el P inicial del sistema, la cantidad de movimiento lineal, es igual a la cantidad de movimiento lineal final. Y además, la energía cinética inicial es igual... Oh, perdón, me puse un vector en la energía cinética. Por favor, no lo hagan a eso. Es un error muy grave, porque la energía cinética es una escala. Energía cinética final. ¿Está? Son tres magnitudes que se conservan. La cantidad de movimiento angular, la cantidad de movimiento lineal y la energía cinética. Y entonces lo que vamos a hacer
Después ustedes vean los numeritos en el Serway. Lo que vamos a hacer va a ser plantear las ecuaciones. Se conserva el P. Si se conserva el P, quiere decir que P inicial, fíjense que está en la dirección X. Podemos prescindir del vector. P inicial es igual a P inicial X, coma 0. O sea que el P inicial X, ¿a qué es igual? A la masa por la velocidad del cuerpo. ¿Bien? Masa por la velocidad inicial de la partícula de la pelotita. Acá le pone una D por disco. Entonces, bueno, le pongamos P inicial, disco. Otro subíndice. Para no confundirnos, para usar la misma notación que el servo. P inicial X del disco. Velocidad inicial del disco inicial. P final, ¿cuál va a ser? Total del sistema, ¿no? Nuestro sistema es partícula o disco más bastón. P final es el P final del disco, P del disco final, más P del bastón, la S es por stick, vamos a dejarle la S, P del bastón final. El P del bastón inicial es 0 porque está en reposo. Estamos suponiendo entonces que el movimiento se desarrolla en el eje X. Y el bastón va a rotar, pero va a avanzar, fíjense, en la dirección X solamente. O sea que el subíndice X, para economía, para no hacer tanto subíndices, le sacamos el subíndice X porque todo el movimiento se está desarrollando sobre el eje X. La cantidad de movimiento del disco final, ¿cuál es? La masa del disco por la velocidad final del disco final. Más el P del bastón, que es la masa del bastón. La masa chiquita va a ser la masa de la partícula y la masa grande va a ser la masa del bastón. Por la velocidad del bastón. Pero la velocidad del centro de masa del bastón. ¿Sí? La velocidad del centro de masa. Estamos considerando que el bastón se traslada, el movimiento de traslación del bastón lo analizamos con su centro de masa. Masa del bastón por la velocidad del centro de masa del bastón. Podemos ponerle la B o la S del stick, centro de masa. O sea que tenemos la primera ecuación de las tres planteadas. Masa por la velocidad del disco inicial igual a masa por la velocidad del disco final más la masa por la velocidad del bastón, del centro de masa del bastón. Todo en la dirección X. Primera ecuación. Listo. Todo tiene signo más porque todo se está moviendo hacia la derecha. Fíjense ahora cómo rota la barra. La barra rota en sentido horario. Ahora planteemos la conservación de L. L inicial igual a L final. ¿Bien? ¿Cuál es el L inicial? Toda la rotación se produce alrededor de, o se considera, la consideramos alrededor del centro de masa del bastón. Entonces el eje de rotación, como esto está rotando en sentido antihorario, el eje de rotación u omega es perpendicular al plano y hacia adentro de omega, ¿no es cierto? Es un vector entrante, el vector velocidad angular. Entonces el L inicial tiene que ser igual al L final. ¿Cuál es el L inicial? El L inicial es el L de la partícula. L inicial es igual al L de la partícula sola, del, como le dije, del disco inicial. El L inicial es solamente el disco el que se mueve antes del choque. Entonces, el L del disco inicial, que es el L de una partícula. ¿Cuál era? La masa del disco
por la velocidad del disco inicial multiplicado por R. ¿Qué R estamos considerando? Si dijimos que las rotaciones van a ser consideradas alrededor del centro de masa del bastón. R, entonces L, hagamos la aclaración en rojo, acá se tiene. Este es el eje, o este que se mueve, ¿no es cierto? Es el eje de rotación. Eje de rotación, centro de masa, pasa por el centro de masa del bastón. Bien, entonces, ¿este R cuál es? Si la partícula viene, fíjense en el dibujito, la partícula viene, este es el centro de masa del bastón, este es el R inicial, este es el R inicial, 2 metros es el R inicial. El R inicial es. Y el R final también porque no va a cambiar, puedo ponerle R solo, el R final también porque no va a cambiar no se va a desviar la partícula. Va a quedar a esos 2 metros de distancia del centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, el L inicial es masa por la velocidad inicial del disco, por esa R, que es la distancia del disco, esta R que les dije, la distancia del disco al centro de masa. ¿Cuál es el L final? El L final ahora está rotando también el disco. La partícula sigue su movimiento. La partícula sigue su movimiento, entonces el L final es el L del disco final, la partícula, el L final del disco, más el L del bastón. Todo en la dirección Z, ¿no es cierto? Todo esto se desarrolla en la dirección Z. ¿Qué dirección? Perdón, como viene de izquierda a derecha la partícula inicialmente, me estoy olvidando el signo del L, ¿no es cierto? Como viene de izquierda a derecha, tenemos que ponerle el signo. Si viene de izquierda a derecha, tengo que hacer R vector P. R por velocidad, utilizar la regla de la mano derecha, posición con velocidad, y me queda un vector entrante. Quiere decir que la cantidad de movimiento angular inicial, igual que el torque, es negativa. Entonces, esto es menos masa por la velocidad del disco inicial por R. ¿De acuerdo? Importante el tema del ciclo. El L del disco final, bueno, es la masa por la velocidad del disco final por R, eso no cambió, lo que sí cambió es la velocidad, porque al chocar seguramente redujo la velocidad del disco. Pero sigue en la misma dirección, en el mismo sentido, por lo tanto, sigue valiendo el signo menos. Tengo R por velocidad, sigue siendo negativo la cantidad de movimiento angular del disco. Y ahora tengo que sumarle el L del bastón. Y el L del bastón es I del bastón por la omega del bastón. ¿Qué signo le voy a poner? ¿Más o menos? ¿Qué rotación está haciendo el bastón? Una rotación antihoraria, por lo tanto le voy a poner signo menos. Y acá hay una diferencia con lo que plantea el Serway. El Serway le pone un signo más acá, y creo que confunde eso. Le pone un signo más y la despeja omega y después le da negativa a la omega. Quiere decir, la supone positiva y le da negativa al final. A mí no me gusta eso. Yo prefiero que como estamos viendo cómo es el movimiento, le ponemos el signo menos y después la omega nos va a dar positivo, pero nosotros ya sabemos que la omega está girando en sentido horario, perdón, por lo tanto, sabemos que es un vector negativo en z omega. Lo que estamos haciendo con esta ecuación es calcularle el módulo, ¿no? ¿Me van siguiendo? Estoy muy aburrido. Son todos ejemplitos que están en el Serway que me interesa mucho que los desarrollen y que los aprendan. Entonces ya lo ven acá, después lo ven en el Serway y les queda la idea. Bueno, ¿cuál es el I? Acá tenemos el I
el momento de inercia del bastón es un dato, y decían que era 1,33 kilogramos por metro cuadrado. La omega no la sabemos. Entonces, ¿cómo queda la ecuación final de conservación de la cantidad de movimiento angular? Nos queda menos masa del disco por la velocidad del disco inicial por R, igual a menos masa del disco por la velocidad del disco final por R, menos momento de inercia del bastón por la omega del bastón. Esta es la segunda ecuación. La primera de las ecuaciones era la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Y finalmente, la ecuación número 3 va a ser la ecuación de conservación de la energía cinética. Energía cinética inicial igual a energía cinética final. Energía cinética inicial, ¿cuál es? La energía cinética inicial es igual a 1/2 de la masa del disco. Solamente se mueve el disco inicialmente. Por la velocidad inicial del disco o del disco inicial. Cuando les pregunté recién si me seguían, nadie me contestó, lo cual es preocupante. Esa es Está la yendo energía. medio rápido, creo. ¿Cómo? Creo que ¿Perdón? está yendo un poquito rápido. ¿Rápido te parece? Bien, pero Sí, un pregúntenme, poquito. díganme a dónde. Fíjense, creo, yo supongo que, pero puedo estar suponiendo mal, no importa, ustedes me dicen, que la conservación de la cantidad de movimiento lineal la entienden, ¿no es cierto? Masa por velocidad inicial del disco, que solamente se mueve el disco, igual a la masa por velocidad del disco final, más la cantidad de movimiento del bastón, que es la velocidad del bastón, del centro de masa del bastón, por la masa. Cuando tenemos un cuerpo rígido, extenso, la velocidad de traslación es la velocidad del centro de masa. Primera parte. Estamos procesando. Bien, bárbaro. Recuerden que están en el Serway, entonces ustedes lo pueden ver también tranquilo. Además me puedo ir confundiendo en algo, espero que no. Yo, como les dije, corregí este signo acá. Recuerden, ¿no? Yo lo puse negativo porque sé que gira en sentido horario. Bien. Sigamos. La energía cinética inicial es solamente la energía cinética de traslación de nuestro disco o partícula. La energía cinética final es igual a la energía cinética del disco final, más la energía cinética del bastón final. La energía cinética del disco, ¿cuál es? Al final, lo mismo, 1/2 de la masa del disco por la velocidad del disco final al cuadrado. Y la energía cinética del bastón es 1/2 de la masa por la velocidad del bastón, del centro de masa del bastón al cuadrado. Y acá les presento por primera vez la energía cinética de rotación. Como el cuerpo se está moviendo, está trasladando y está rotando, entonces la energía cinética no solamente es la de traslación, sino hay una energía cinética de rotación. ¿Y cómo se define la energía cinética de rotación? Que en la clase que viene vamos a formalizar, digamos, vamos a formalizar la presentación, digamos, de la energía cinética de rotación. Fíjense, la energía cinética de traslación es masa por velocidad al cuadrado, 1/2. La energía cinética de rotación es 1/2. Entonces, si estamos rotando, ¿qué es lo que se opone a la rotación? La inercia de rotación era el momento de inercia, ¿no es cierto? Y en vez de ser la velocidad lineal, la velocidad tangencial, ponemos la velocidad angular. 1/2 de I por omega cuadrado. Esta es la energía cinética de rotación. Energía cinética de rotación. Bueno, ahí tenemos las tres ecuaciones. Entonces, ¿cómo serían las tres ecuaciones? La tercera ecuación la termina, ¿no? Tenemos que 1/2 de la masa del disco por la velocidad del disco inicial al cuadrado tiene que ser igual a 1/2 por conservación de la energía cinética. Ya que el choque es elástico, se conserva, recuerda.
de la masa por la velocidad final del disco al cuadrado, más 1/2 de la masa, perdón, puse masa chiquita, acá metí la parte. La masa del bastón es una masa grande, es la M, la mayúscula. Entonces acá tengo que poner M mayúscula también. Por la velocidad del centro de masa del bastón al cuadrado, más la energía cinética de rotación del bastón, que es el momento de inercia del bastón por la velocidad angular del bastón. Es bastante natural, digamos, cuando tengo traslaciones. Rotaciones tengo que sumar las dos energías cinéticas. Entonces tenemos las tres ecuaciones. Y ahora para despejar las tres incógnitas que necesitamos, que es la velocidad angular del bastón, la velocidad final. Fíjense, las incógnitas, ¿cuáles son? Las incógnitas son velocidad angular final del bastón, la velocidad tangencial o de traslación del disco final y la velocidad del centro de masa. Esas son las tres incógnitas. Y las tenemos a las tres incógnitas, las podemos despejar porque tenemos tres ecuaciones. Bien. Entonces, yo les propongo que ustedes vean los resultados en el Serway. Acá lo que me interesa es que se planteen bien las ecuaciones. Los numeritos son una segunda parte. Si ustedes entienden el teórico y pueden plantear una ecuación con los signos correctos, con todos los términos que corresponden, está perfecto. El resto puede ser un error numérico que no es trascendente, no es importante. Pero sí tienen que entender el planteo de las ecuaciones. ¿Bien? Cómo se ponen los signos según las rotaciones, qué términos intervienen si se trata de movimiento roto, traslatorio, etc. Sí, Jean-Franc. Esas tres cosas que redondeó, que había dicho, Son las incógnitas del problema. son las tres incógnitas. Claro, el Ok. problema nos pregunta por la velocidad final del disco, por la velocidad final del bastón y por la velocidad angular del bastón. Ajá, entonces acá estamos obligados, como en otros ejercicios, a hacer un sistema de ecuaciones Exactamente, un sistema de ecuaciones de tres incógnitas. de tres incógnitas. Sí, tres ecuaciones con Bien. tres incógnitas. Tienen que hacer sustitución porque esta ecuación, la tercera, la de la energía cinética, no es una ecuación lineal, entonces no pueden plantear el sistema para resolverlo con una matriz, por ejemplo, porque recuerden que las matrices resuelven sistemas lineales. ¿Cierto? Sistemas lineales, acá tenemos las incógnitas al cuadrado, no es un sistema lineal, no es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces solamente sustituyendo, y van a ver que lo hacen, copienlo, entiéndanlo, copienlo del Serway, pero si se ponen a resolverlo, espectacular. Sí, yo resolví uno y no se me llevó como 2 carillas A4 o más. Y bueno, Re claro, largo. sí, sí. Y mientras más grande uno escriba, mejor. Tú escribís grande, te ves bien, escribís grande, vas siguiendo los pasos mejor. Tú escribís grande, te ayuda. Bueno, la segunda pregunta del problema, que también es la que me interesa que respondamos, es, ¿qué pasaría si el choque entre el disco y el bastón es perfectamente inelástico? ¿Cuándo el choque era perfectamente inelástico o perfectamente plástico, según el libro? Cuando al final del choque, las dos partículas o los dos cuerpos que intervienen terminan pegados con una misma velocidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si en vez de volar la partícula y seguir el disco y seguir derecho, queda pegado al bastón? ¿Cómo cambia el análisis? Y cambia mucho. Cambia mucho y acá tiene partes interesantes que quiero que vean, que entiendan. Entonces, si hago el dibujito, tenemos el bastón al inicio, el disquito llegando, lo choca al bastón y al final el bastón se tuerce, ¿no es cierto? Pero, esto lo vamos a poner de color rojo, tiene incrustado el disquito, ahí bueno, no, un poquito más arriba, tiene incrustado el dígito en el extremo del bastón.
Entonces el bastón también se traslada, gira, tiene una velocidad angular final y se desplaza alrededor del centro de masa. Y acá está el tema para resolver el problema. El centro de masa del bastón estaba en el centro del bastón. Pero ahora el sistema compuesto es pelotita más bastón. El centro de masa se corrió, ya no está más acá. Ya no está más en el centro. El centro de masa se va a correr. Y la velocidad, y tenemos que analizar nuestro sistema desde el centro de masa. Entonces el bastón más partículas, más pelotita, más disco, se va a desplazar, se va a correr el centro de masa. Entonces, pero nosotros analizamos la velocidad del centro de masa corrido, y además la rotación, esta omega, es alrededor del centro de masa. Ahora el eje cambió. El eje es un eje que pasa por acá, perpendicular a la... Es un eje perpendicular a la pantalla que pasa por el centro de masa, corrido. Entonces, omega es alrededor del nuevo centro de masa. Esto es lo que cambia el análisis. ¿Bien? Al principio estaba igual, pero ahora al pegarse las partículas, al pegarse el bastón con el disco, el centro de masa se corre. Y todo el movimiento de rotación y traslación lo tengo que analizar alrededor del nuevo centro de masa. ¿Bien? Entonces, primera ecuación. Conservación de T. P inicial igual a P final. Vamos a considerar que todo se mueve en la dirección X. Entonces, P inicial igual a P final. ¿Cuál es el P inicial? Igual que antes. El P de la partícula, el P del disco, que es la masa por la velocidad del disco inicial. Ese es el P inicial. Y el P final es la masa del disco más la masa del bastón, que vienen pegaditos, por la velocidad del centro de masa, del conjunto. Ahora no pongo del bastón solamente. Velocidad del centro de masa del sistema. Y esto tiene que ser igual. Entonces, la masa por la velocidad del disco inicial tiene que ser igual a la masa del disco más la masa del bastón por la velocidad del centro de masa. Esta es nuestra primera ecuación. Fíjense que ya de la misma primera ecuación puedo sacar la velocidad del centro de masa. De acá ya puedo despejar, se me simplifican las ecuaciones. Si bien es un poquito más difícil el análisis, las ecuaciones son más fáciles de resolver. La velocidad del centro de masa, entonces, la despejo, que es la masa por la velocidad, que es un dato por la velocidad del disco inicial, que es un dato, dividido la suma de las masas. La masa del disco más la masa del bastón. Bien. Tenemos que calcular también la posición del centro de masa. ¿Cuál es la nueva posición del centro de masa? Una vez que se pegó acá la partícula o el disco. ¿Cómo se corrió el centro de masa? Y centro de masa. ¿Cuál es? El nuevo centro de masa. ¿Cómo se calculaba? Ustedes saben que era el I centro de masa, era la sumatoria de la masa sub I por las posiciones de los componentes, ¿sí? De las partículas componentes o de los cuerpos componentes, dividido la suma de las masas. Ese era así se calculaba el centro de masa de un sistema. Respecto de algún origen, entonces el origen que vamos a tomar va a ser este, por supuesto. Este va a ser el 0 y este va a ser nuestro sistema de referencia. Este es el eje Y, este es Y igual a 0 en el centro geométrico del bastón. Entonces, ¿cómo calculamos el centro de masa? La posición del centro de masa. Bueno, y tengo que sumar la masa de la partícula por la posición de la partícula. ¿Cuál es la posición de la partícula? ¿Dónde se pega? Justo se pega
en el extremo de la barrita. ¿Cómo le había llamado yo? R le había llamado esa distancia, ¿cierto? M, masa de la partícula, por R de la partícula, más, qué otro cuerpo interviene? Como están juntos, como están pegados el bastón, más la partícula, tengo que sumar la masa del bastón, más la posición del centro de masa del bastón. Pero el centro de masa del bastón está en 0, multiplicado por 0. La posición está 0 centímetros, 0 metros. Voy a poner metros para que se acuerden. 0 metros. 0 metros es porque estoy eligiendo el 0 del I en el centro de masa del sistema. O sea que este término no está. Dividido la suma de las masas, que es la masa de la partícula o del disco más la masa del bastón. Eso da masa por la distancia sobre la suma de las masas. Bien, como la masa del bastón y la masa del disco son parecidas, uno 3 y otro 4 kilos, la nueva posición del centro de masa le da muy cerquita del borde. Si estos dos, creo que este es 1,33. 1,33 metros le da la distancia del centro. Bien, esa es la nueva posición del centro de masa. Y centro de masa. Después lo calculan. Entonces, con este ejercicio repasamos el concepto de centro de masa. Bien. Ahora vamos a la segunda ecuación. Es un problemita que hay que trabajarlo, que hay que entenderlo y al resolverlo se ponen en juego muchos conceptos. Por eso me interesa dárselo. Y después preguntárselo, por supuesto. Entonces, la segunda de las ecuaciones es L inicial igual a L final. De nuevo, las rotaciones son alrededor, son en sentido antihorario, perdón. Entonces tenemos el eje Z como eje de rotación en la dirección negativa. El L inicial es igual al L inicial anterior, menos la masa del disco por la velocidad del disco inicial por R. El L final ahora va a ser el L de nuestro sistema compuesto. Nuestro sistema compuesto está rotando con velocidad angular omega. ¿Sí? Entonces, la rotación es el momento de inercia del sistema compuesto, momento de inercia bastón más disco, alrededor del nuevo centro de masa, ¿no es cierto? Vamos a poner prima porque es alrededor del nuevo centro de masa, por esta velocidad angular omega que tengo que calcular. Y del bastón más el disco, y prima es, vamos a poner entre paréntesis, y del bastón alrededor del nuevo centro de masa, más y del disco, se suman, por supuesto, como las masas, los momentos de inercia se suman, y le pongo prima porque es alrededor del nuevo centro de masa. Y del bastón más y del disco, multiplicado por la velocidad angular de rotación alrededor de ese centro de masa. Bien, entonces, el I del bastón, prima. Para calcular el I del bastón, prima, voy acá. I bastón, prima. Ah, stick le ponía la S, le cambié la letra. Bueno, bastón, voy a cambiarle S más D, voy a poner acá, bastón, bueno, para ser más claro. Bastón. Después le voy a poner D. S. Y del bastón, que es IS, estoy cambiando la notación, que es IS, IS', porque es alrededor del nuevo centro de masa, tenemos que utilizar el teorema de los ejes paralelos para cambiar el eje, ¿se acuerdan? Estamos corriéndonos el eje, entonces el I respecto del centro de masa anterior, más la masa del bastón por la distancia que se corrió el eje al cuadrado.
¿Qué distancia se corrió el eje? Se corrió, yo tenía IS más la masa, y se corrió el I centro de masa. Se corrió la distancia I centro de masa, esta que calculamos acá. Esto es lo que se corrió el bastón, el centro de masa. Entonces, M por I centro de masa al cuadrado. Esa es la I del disco del bastón nuevo. Se corrió el centro de masa por el teorema de Steiner, corro el eje. Corro el eje y lo pongo paralelo al eje anterior, pero que pase por el centro de masa. Y el I del disco es igual a la masa del disco por la velocidad... No, el I, perdón. Masa por la distancia al cuadrado. ¿Por qué distancia al cuadrado? Justamente la distancia del disco al centro de masa. ¿Cuál es la distancia del disco? Recordemos cuál es la posición. Nuestro bastón está así. El radio sería. Claro, a ver. Nuestro bastón está así. Bien. El centro de masa está acá. Acá está el centro de masa. Nuestro disquito está en el extremo del bastón. Está acá. Entonces, esta D que pongo acá es la distancia del centro de masa viejo, del eje viejo al eje nuevo. Esta es la I centro de masa. Y la distancia esta, M, este nuevo R', R' al cuadrado. ¿Cuál es? La distancia de la partícula del disco al nuevo centro de masa. ¿Está? Este es R'. Se corrió, antes era hasta el centro de la barra. Ahora es un poquito menos. Entonces, este R' se puede calcular como la longitud sobre 2 de la barra, o los 2 metros, menos el I centro de masa. Entonces, esta distancia está calculada, ¿no? Está calculada y vale 2 metros menos 1,33 vale 0,66. Esto es para que lo vean en el server. 0,66 metros. ¿Está? Este es 1,33. I centro de masa es 1,33 metros. Y este R' es 0,66 metros, porque 2 metros es la longitud total de la barra. Bueno, entonces, mr cuadrado, r' cuadrado, es el momento de inercia nuevo del disco. Por lo tanto, ¿cómo nos quedó la ecuación? Y del bastón me faltó el signo menos, porque esta rotación es al revés, también en el sentido horario. ¿Cómo nos quedó la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento angular? Nos quedó menos m por la velocidad del disco inicial por R, acá no les dije nada, es el R' también, ¿sí? Por R', no lo puse acá, le puse R, no R', acá correspondía R', porque estamos considerando todo alrededor del nuevo centro, del centro de masa. Masa por velocidad del disco por R', igual a menos todo esto. Y del bastón, más la masa del bastón, por el I centro de masa al cuadrado, más la masa el momento de inercia del disco, que es m r' cuadrado, multiplicado por la velocidad angular de todo el ciclo. ¿Bien? Y fíjense que está todo calculado. El centro de masa, esto vale, todo está calculado. O sea que podemos despejar omega de acá. Omega es hay que pasar dividiendo todo este factor. Pasamos dividiendo el factor y nos da la velocidad angular. Y nos da con signo más, claro, nos da con signo más, pero porque ya estamos suponiendo que está girando en sentido horario. ¿Qué más les quería decir? Les quería, el problema es exacto, el problema que sigue, para terminar, se va la hora haciendo problema. El problema que sigue es este que es casi un péndulo balístico, no es el péndulo balístico, ¿dónde estamos? Me parece, ¿no? Acá. Este es un problema que tomamos en el examen, en un examen final. Sí, escucho.
No, fue sin querer. Pensé que terminábamos acá casi. No, voy a hacer no quiero prolongarme mucho más, no quiero resolver completo el problema, pero me interesa que lo tengan. ¿De qué se trata este péndulo, símil péndulo balístico? Un péndulo balístico es una cuerdita, un péndulo balístico es. El problema del péndulo balístico está en la guía resuelto. Es un problema resuelto de la guía de práctico. Es una cuerda, y de la cuerda se cuelga una masa, se dispara, esto es para calcular la velocidad de una bala. Se dispara una bala, la bala incide en el cuerpo de madera, se pega, o sea que es un choque perfectamente plástico, y por el impulso, cantidad de movimiento lineal que se transmite, la masita esta de madera sube, la masita de madera con la bala sube una altura h, y calculando la altura h, midiendo, como uno puede medir esa altura h hasta donde sube, midiendo la altura h uno puede calcular la velocidad de la bala. Ese problema está resuelto en la guía y me interesa que lo vean. Esto es el péndulo balístico, una cuerda. Esto es algo parecido, porque esto no es una cuerda, esto es un bastón, es una cosa rígida. ¿Mm? El detalle es que en este problema del péndulo balístico, y eso puede ser confusión, y eso puede ser algo que confunda, en el problema del péndulo balístico, el P inicial es igual al P final. Se conserva la cantidad de movimiento lineal. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas exteriores aplicadas al sistema. Bala, péndulo. Sí, las fuerzas exteriores son, a ver, la tensión y el peso que se contrarrestan. Y la tensión y el peso son fuerzas en el momento del choque, ¿no es cierto? En el momento del choque, el peso y la tensión de la cuerda se compensan. No hay fuerzas externas aplicadas. Entonces acá eh, se conserva la cantidad de movimiento libre. El problema es que con el bastón no se conserva la cantidad de movimiento libre. Y eso es lo interesante de este problema. Yo tengo el bastón, está medio feo el bastón. El bastón está agarrado igual que el péndulo, está agarrado de arriba, ¿cierto? Con alguna bisagra, con algo está agarrado del bastón. Pero cuando le pega la bala, y se incrusta en el bastón la bala, el bastón, al estar sujetado de una bisagra, de un clavo de algo acá, de un eje, el eje tiene que soportar una fuerza y reacciona en sentido opuesto. Hay una reacción del soporte en la dirección X. Hay una fuerza externa aplicada. ¿Sí? Es una reacción del soporte. Porque como hicimos antes, si la bala golpea el bastón, todo se mueve. Se mueve el bastón, se desplaza el bastón y empieza a rotar. Como hicimos en el programa anterior. Pero ahora, la bala choca y el bastón no puede moverse en X. Porque le impide, la bisagra le impide moverse en X. Quiere decir que la bisagra está reaccionando en sentido opuesto. Entonces acá aparece una fuerza externa, que es la que hace que el P final no sea igual al P inicial. Sin embargo, el L final sí es igual al L inicial, porque no hay torques externos aplicados. ¿Por qué no hay torques externos en el momento del choque? Porque tanto el peso del sistema como la reacción en el eje está aplicada sobre el eje. Y cuando las fuerzas están aplicadas sobre el eje de rotación, no tengo torque aplicado. Entonces, el L, la cantidad de movimiento angular se conserva, pero la cantidad de movimiento lineal no se conserva. Por lo tanto, uno tiene que plantear la ecuación de la cantidad de movimiento lineal, el P inicial, igual a la masa por la velocidad de la bala o del disco, le voy a poner D, es el P inicial. Y el P final es la masa del bastón, es la masa de la bala que está pegada al bastón, más la masa del bastón multiplicado
por la velocidad del centro de masa del sistema. Pero estas dos cosas no son iguales. ¿Está? Entonces, mucho ojo al querer, al tratar el sistema del bastón, porque hay un problema conceptual importante, una diferencia conceptual en cuanto a la suma de las fuerzas externas aplicadas. La ecuación de las cantidades de movimiento es exactamente igual, ¿sí? Porque hay que aplicar la parte del choque elástico y la conservación del momento angular, del momento lineal, de la cantidad de movimiento lineal no existe, no se conserva. Por lo tanto, uno podría, como dice acá, fíjense, la parte A dice, calcule el momento angular del sistema respecto del punto A. Acá ya nos pone desde respecto de qué eje de rotación tenemos que calcular el momento de la velocidad angular. Eso cambia entonces, porque ahora el eje de referencia es A, no es el centro de masa, como decíamos antes, ni el centro de masa ni el centro de masa del sistema compuesto. Entonces ahora tengo que contar todo a partir de A, y utilizar el teorema de Steiner a partir del punto A. Bien, me interesa que lo traten de resolver al problemita este. Vamos a ver si lo terminamos la clase que viene. Yo no me quedaría extender mucho. Creía que iba a terminar con esto, pero ya los voy a terminar de marear con este problema. Pero lo conceptual, la diferencia conceptual importante es que acá sí hay fuerzas externas aplicadas que hacen que no se pueda conservar la cantidad de movimiento lineal. Y entonces con esa ayuda ustedes pueden calcular la parte A y la parte B sin problema. ¿De acuerdo? Les sugiero entonces, que vean el problema del péndulo balístico de la guía y que traten de resolver el problema 3 este que les acabo de dar, teniendo en cuenta lo que acabamos de resolver y que está en el Serway. ¿De acuerdo? En el Serway hay uno igual para Igual, este igual el parecido. que yo acabo de resolver, el que acabo de resolver este del bastón es el mismo. Está resuelto, como les dije, este está resuelto. Entonces ustedes tienen que hacer pequeñas variaciones de ese problema para resolver este. La parte D de este problema, si quieren háganla, si no, no importa. Pero me interesa que traten de hacer A, B y C, para que renieguen un rato y repasen lo que hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Espero que hayan podido entender que si lo intentan hacer, si van al Serway, se les van a fijar las ideas. Bien, y van a poder resolver muchos problemas de práctica. Si no hay más preguntas, entonces, dejamos acá. ¿Parece? Sí, profe, hay que procesar esto, sí o sí. Perfecto. Bueno, profe. Muchísimo. Nos vemos entonces. Son muchas cosas juntas, pero está bueno porque repasan todo. Bueno, nos Sí, tal vemos. cual.